YouTube de Navarra Circular, donde podéis encontrar otros webinars que hemos ido desarrollando en las últimas semanas sobre el concepto de economía circular, sobre ecodiseño. En las próximas semanas hay programados otros sobre el análisis del ciclo de vida, también dimos otros sobre descarbonización. Y bueno, hoy vamos a hablar de qué es esto del pasaporte digital de producto, ¿vale? Es una introducción al concepto. Primero de todo me presento, soy Carlos León, de la consultora Sustain, que llevamos la asistencia técnica de Navarra Circular y estamos desarrollando estos webinars y ayudando a la iniciativa de Navarra Circular en otros temas. Primero de todo, bueno, doy la bienvenida a mi compañera Rebeca, que os va a explicar un poquito qué es esto de Navarra Circular y un poco qué iniciativas y actividades se están llevando a cabo. Vale, buenos días a todas. Bueno, mi misión solamente es marcar, que ya ha adelantado Carlos, la iniciativa de Navarra Circular. A finales del año del 2022 en Navarra se creó esta iniciativa que es público-privada. Hay agentes dentro de la administración, tanto parte del Gobierno de Navarra, parte de Medio Ambiente e Industria, también sociedades públicas como Sodena y GAN, y luego hay una parte privada, y acción exterior dentro del Gobierno, y luego hay una parte privada representada por la Asociación de Empresarios de Tierra Estella. Lo que promueve la iniciativa al final es acercar a las empresas principalmente el concepto de economía circular y cómo a cada una de ellas les puede ir afectando, ¿vale? Como al final, seguramente Carlos lo acabará diciendo, pero la economía circular viene a ser un concepto, es decir, es muy difícil hacer una implantación de algo que no es como matemáticas 2 más 2, sino que estamos hablando casi de algo utópico, que es transformar un modelo económico. Lo que sí que se ha detectado un poco por parte del Gobierno es que genera muchas veces tanta indeterminación, ¿no? El hecho de que sea un concepto que está generando hasta confusión en las empresas respecto de qué podéis hacer cada uno de vosotros en vuestras, ¿no?, organización, instalaciones para adaptaros a este modelo económico. Entonces, la iniciativa parte un poco, como digo, de este querer enseñar y mostrar qué es lo que conlleva un cambio a una economía circular. Dentro de eso, en Navarra se están creando eventos alrededor de esto concretos, de temáticas concretas, ¿vale? De hecho, la semana que viene hay una justamente del pasaporte digital, perdone. También engloba esta serie de webinars que, como dice Carlos, está planificado hasta finales de marzo. Y luego, bueno, a través de la web se van haciendo difusión de otros aspectos concretos en forma de post o de newsletters en el que se van informando de cosas nuevas que van saliendo. Y hasta finales de marzo hay la oportunidad también de hacer un diagnóstico gratuito de economía circular en el que os contamos un poco, bueno, hasta mediados de abril, perdón, en el que os contamos un poco más en detalle en cada una de las organizaciones qué es esto y qué es lo que se puede hacer dentro de la organización. Y nada, yo por mi parte, si alguien tiene dudas, podemos resolver un poco al final. Sí que os recomiendo seguir las redes sociales un poco de Navarra Circular desde el YouTube, porque están colgados ahí todos los webinars, como LinkedIn, donde vamos poniendo noticias, o daros de alta en el newsletter. Y doy paso a mi compi Carlos para que haga la presentación de Pasaporte Digital, que sabemos que está generando mucho interés, aunque hay mucha indeterminación. Vale, gracias, Rebeca. Bueno, vamos allá con el tema. Bueno, la idea de hoy es introducir el concepto del pasaporte digital de producto. Vamos a ver un poco por qué estamos hablando de este concepto, de dónde viene. Vamos a repasar un poco el estado de la implementación del pasaporte digital de producto desde el punto de vista de las directivas y cómo van a ir avanzando diferentes directivas, regulaciones y requisitos que en el futuro tengamos que ir cumpliendo en diferentes sectores. Hablaremos un poquito de las oportunidades que esto puede ofrecer a diferentes empresas en diferentes cadenas de valor, independientemente de la actividad que realicen. Y bueno, al final hay una mención a algunos proyectos y referencias
No, Hola, buenos días, perdón. Se ha quedado Os sonriendo. agradecería que Sí. mantuvierais los Sí, vale. micrófonos Sí, muteados. Sí. Eva. Ok. Vale, bueno, como decía, al final, bueno, mencionaremos muy rápidamente, porque no es el objetivo de entrar en detalle en diferentes proyectos, pero sí hay una mención a algunos proyectos y referencias de iniciativas o actividades de investigación en este ámbito, ¿vale? Bueno, ¿por qué estamos hablando del pasaporte digital de producto, ¿no? De alguna manera, el compromiso de Europa desde el 2019 con el Pacto Verde Europeo es que la sociedad europea, la Unión Europea, sea climáticamente neutra en 2050 y de ahí, de alguna manera, se hizo el esfuerzo de recopilar todas las iniciativas que se estaban desarrollando en los últimos años y décadas en relación a la protección del medio ambiente y el ir definiendo estrategias y políticas públicas orientadas a que de alguna manera en Europa se contribuya a un desarrollo sostenible, ¿no? Y en diferentes sectores eh, como la agricultura, el sector alimentario, la industria, la edificación y la construcción, la energía y la movilidad, pues de alguna manera se vayan introduciendo medidas de manera que se defina un marco transversal orientado a que se vayan dando pasos para esto, ¿no? Dentro del Pacto Verde Europeo, una de las cosas más relevantes y por la que estamos hablando aquí en Navarra Circular es el Plan de Acción de Economía Circular, que se publicó por primera vez en 2014 a modo de borrador. En 2015 se actualizó, en los que se definieron unos pilares sobre los que trabajar, fundamentalmente hablando de ecodiseño, de materias primas secundarias, de mejorar la gestión de los residuos y a raíz de la publicación del Pacto Verde Europeo, en 2019-2020 este Plan de Acción de Economía Circular se actualizó, ¿no? Y se alineó un poco a ese marco general del Pacto Verde que marca el compromiso de Europa para una sociedad climáticamente neutra, ¿no? Dentro de este Plan de Acción de Economía Circular en 2020 se establecieron las prioridades que veis ahí y es trabajar en el diseño sostenible de productos, que ya se estaba trabajando en el ecodiseño desde principios de los años 2000, sobre todo orientado a reducir los impactos ambientales de los aparatos domésticos y bueno, de ahí que hemos ido conociendo en los últimos años las etiquetas de eficiencia energética, ¿no? El A, B, C, D, pues, en frigoríficos, en lavadoras, en pantallas y demás. Y bueno, en 2020 de alguna manera se da un paso más para expandir esos requisitos de ecodiseño a otras categorías de producto y ensanchar un poco esos requisitos para que los productos que diseñemos se alineen a la economía circular, ¿no? Otra cosa relevante que se hizo en 2020 es que se definieron cadenas de valor clave como la electrónica y las TIC, baterías y vehículos, envases y embalajes, textiles, plásticos, mobiliario y construcción y productos químicos. Identificando un poco las cadenas de valor que sobre todo generan mayores residuos y mayores impactos ambientales al final, ¿no? Bueno, todo esto va acompañado de diferentes instrumentos de innovación, de inversión, diferentes estrategias y políticas públicas que se derivan de aquí en diferentes actividades, sectores y categorías de producto. Y un poco también el objetivo de todo esto es digamos, facilitar la información digamos, a los consumidores y a los ciudadanos, ¿no? Para tratar de que la transición hacia la economía circular se haga de manera transversal, ¿no? Al final, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de un concepto de modelo económico y digamos, todos los agentes en una sociedad o todos los grupos de interés de alguna manera tienen que ir aportando su granito de arena, ¿no? Dentro de este plan de acción de economía circular, en 2022 se publicó una propuesta para la regulación del ecodiseño para productos sostenibles, en marzo del 2022, que está de alguna manera entroncada dentro de este plan de acción de economía circular que deriva del Pacto Verde Europeo.
y es desde aquí, desde el que se están empezando a definir requisitos para cómo tendríamos que diseñar los productos orientados o alineados a la economía circular y que se fomente esa transición desde el diseño, ¿no? Hablamos muchas veces de economía circular y a veces, depende de dónde leamos o veamos, parece que todo está muy orientado al reciclaje, pero va mucho más allá y de alguna manera si queremos transitar hacia un modelo económico que trate de aprovechar mejor los materiales, mantenerlos en los sistemas y reducir los residuos e impactos ambientales, tenemos que trabajar desde el diseño, ¿no? Para que los productos que se pongan en el mercado digamos, aporten su valor, ¿no? Entonces, de esta regulación que digamos, aquí se ve un poco el link con el Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Economía Circular, el objetivo de esta propuesta de regulación es, como iba diciendo, ¿no? Que expandir estos requisitos de ecodiseño para que los productos que se diseñen y se pongan en el mercado sean más verdes, alineados a la economía circular y que faciliten una eficiencia mayor en el consumo de materias primas y recursos. Por supuesto, reducir impactos ambientales y facilitar la información respecto a estos impactos ambientales, ¿no? Y es aquí donde se menciona por primera vez este concepto de pasaporte digital de producto, ¿no? A nivel de estrategia y directivas o propuestas de regulaciones. Bueno, en esta propuesta de regulación el objetivo, como iba adelantando un poquito, es que los requisitos de ecodiseño que antes estaban centrados sobre todo en reducir los consumos energéticos de aparatos domésticos se expandan, ¿no? Y que los productos que diseñemos en el futuro se diseñen para que sean más durables, para que sean fiables, para que faciliten la reutilización, la reparación, para que se puedan desmontar, para que se puedan renovar, para que se puedan refabricar, para que se puedan reciclar. Hay otra parte en el sentido de la eficiencia en el consumo de energía o en el uso de materiales y recursos, es decir, tenemos que pensar, diseñar pensando en esto a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, ¿no? Bueno, ya lo he mencionado un poquito, ¿no? Productos que faciliten el desmontaje, que es el primer paso para cualquier recirculación, ya sea reparación, reutilización, refabricación, reciclaje de productos y materiales, ¿no? Bueno, tendremos en nuestras casas algún aparato o electrodoméstico pequeño que a veces, por ejemplo, una tostadora, ¿no? Si la quieres reparar, pues llega un momento en que no se puede y la tendrías que romper para repararla porque no se ha diseñado para que ni siquiera para que se desmonte, ¿no? Entonces eso va en contra del concepto de economía circular. También estos requisitos de ecodiseño nos van a obligar a que analicemos los impactos ambientales y los calculemos del ciclo de vida de nuestros productos, incluyendo, bueno, sobre todo la huella de carbono o huellas ambientales, ¿no? La huella de carbono es un poco la tendencia a nivel de organización y a nivel de producto marcada por este compromiso de la Unión Europea, del Pacto Verde Europeo, ¿no? De llegar a una neutralidad climática. Y bueno, y otras cosas de alguna manera menores, pero bueno, que también tienen su impacto, que nos van a ir exigiendo que incluyamos contenidos reciclados de materiales y que se controle un poco las restricciones a las sustancias que limiten la circularidad de productos y materiales, ¿no? Y todo esto orientado también a prevenir y reducir residuos, ¿no? Entonces, este es el marco general que define esta propuesta de regulación para el ecodiseño de productos sostenibles. Y aquí es donde decía antes que es donde se menciona por primera vez el concepto de pasaporte digital de producto, ¿no? Con el objetivo de ofrecer información sobre la sostenibilidad ambiental de los productos, orientado a conocer consumo de materias primas, trazabilidad también, lo iremos comentando ahora, y tener información sobre los impactos ambientales de los productos, ¿no? Esto está orientado a que se ayude a los consumidores y empresas a que tomen decisiones más conscientes y más informadas a la hora de tomar decisiones de compra en el caso de empresas o de consumo en el caso de o compra y consumo en el caso de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer punto, el primer momento en el que el pasaporte digital de productos se menciona y se empieza a definir requisitos desde una propuesta de regulación a nivel europeo, ¿no? Es una iniciativa pionera en el mundo
y de alguna manera, bueno, pues se trata de ir incorporando a los productos que se vayan diseñando en los próximos años y décadas, pues estos requisitos, ¿no? Otra cosa relevante, luego iremos hablando un poco de prioridades y estado de implementación en diferentes tipos de productos, pero una vez que se, digamos, publicó esta propuesta para regulación del ecodiseño de productos sostenibles y hubo un proceso de consulta pública, como lo hay en todas las directivas y propuestas de directivas, en el sentido de identificar en qué categorías de productos, ¿no? Se tiene que ir priorizando la implementación de estos requisitos, ¿no? Que se mencionan en esta propuesta marco, ¿no? Entonces se hizo un análisis de las diferentes categorías de producto, tanto de uso final, de consumo, como de productos intermedios, fundamentalmente materiales que se utilizan en la mayoría de los productos, ¿no? Para identificar sobre todo cuáles eran las categorías de producto o productos intermedios o materiales que tenían un impacto ambiental mayor, ¿no? Entonces, bueno, podéis encontrar el informe desde el Centro Común de Investigación de la Unión Europea. Y aquí esa consulta pública se cerró en mayo del año pasado y aquí se identificaron pues, unas categorías de producto que tenían unos impactos ambientales y un consumo de recursos mayores, ¿no? Y aquí estamos hablando de los textiles, del mobiliario, de los cerámicos, neumáticos, detergentes, lubricantes, pinturas, cosméticos, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel de productos de consumo o uso final. Y en la parte de productos intermedios, tal y como se le llama en la regulación, o materiales que normalmente se utilizan en la mayoría de los productos que utilizamos o que desarrollamos y fabricamos y comercializamos desde las empresas, ¿no? Pues estamos hablando de los aceros, de los materiales no ferrosos, aluminios, productos químicos, plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese análisis ya se ha hecho y esto de alguna manera marca la línea y la dirección relativa a ese marco de trabajo que define esta propuesta de regulación para el diseño de productos sostenibles, cómo va aterrizando las diferentes categorías de producto, ¿vale? Entonces, bueno, un poco ya hemos visto de dónde venimos, ¿no? Por qué estamos hablando del pasaporte digital de producto en este ámbito de la economía circular y por qué hablamos desde Navarra Circular de esto. Y bueno, ahora vamos a ver un poco qué es esto exactamente, ¿no? Bueno, la definición de pasaporte digital de producto en la propuesta de regulación o reglamento de ecodiseño para productos sostenibles es que el pasaporte digital de producto, o Digital Product Passport, este acrónimo lo veréis en la presentación a partir de ahora porque, bueno, digamos que acorta las frases, pero al final es un conjunto de datos específicos en formato digital sobre un producto concreto al que se puede acceder por medios electrónicos mediante un soporte de datos, ¿vale? Bueno, es una definición que diremos, bueno, vale, ¿y esto qué es, no? Vale, imaginaros que en el ordenador que tenéis ahí tenéis un código QR y en cualquier momento de la vida de ese ordenador podemos pincharle con móvil y podemos acceder a información variada sobre trazabilidad de sus componentes, impactos ambientales que se han producido hasta el momento en el que ese ordenador lo tengo aquí pinchándole con el móvil y que eso facilite, pues, de alguna manera los procesos de recirculación posteriores, ¿no? Eso es un poco explicado de manera más sencilla lo que es esta definición, ¿no? Es un soporte de datos, un código QR o otro tipo de soporte a través del cual puedo acceder a información sobre ese producto, ¿vale? Ya sea sobre trazabilidad, sobre consumo de materias primas, de recursos y sobre todo de impactos ambientales y entre ellos la huella de carbono. Vale, al final el objetivo de este pasaporte digital de producto es recopilar información del producto a lo largo de todo el ciclo de vida de este producto, almacenar esa información de manera digital y proveer un acceso a los datos de manera sencilla a diferentes grupos grupos de interés o agentes a lo largo de una cadena de valor, ¿vale?
ya sea a través de un código QR o otro tipo de soportes que veremos un poco el estado de la implementación, ¿vale? Buenos días. Vale, entonces, bueno, este es simple un ejemplo. Este sería el objetivo fundamental del pasaporte digital de producto, ¿no? Para que se plantea. Y aquí tenéis un poco en las diferentes fases del ciclo de vida de un producto, información a modo de ejemplo de datos que se podrían incorporar en un pasaporte digital de producto, ¿no? Desde el punto de vista desde el diseño hasta fases de reciclaje, ¿no? Pasando por la fabricación, la distribución, el uso, operación, reparación, la preparación para reciclaje, ¿no? O la recolección de los residuos. Y aquí estamos viendo un poco origen de materiales, materiales reciclados versus materiales vírgenes, consumo de recursos, desde el punto de vista de la fabricación, utilización de agua, impactos como emisiones, generación de residuos. En la parte de distribución, emisiones del transporte, la generación de residuos también. Otro tipo de información en el uso que también es relevante e importante para facilitar un poco tanto el uso como la gestión de los residuos al final de la vida útil del producto, como manuales de usuario, reparaciones de instrucción, instrucciones de reparación, perdón, instrucciones para el disposal, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la hora de digamos, las recirculaciones, una vez que hemos acabado de utilizar un producto, ¿no? Pues otro tipo de información como instrucciones de reciclaje, histórico de reparaciones, instrucciones del desmontaje y demás, ¿no? Bueno, para que veáis un poco el tipo de datos, a modo de ejemplo, que se está pensando que el pasaporte digital de producto tenga que contener a nivel general, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objeto y propósito de todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Aparte de que nos ayude a mejorar la trazabilidad y la transparencia a lo largo del ciclo de vida de productos y nos ayude a complementar la información que normalmente tenemos en los manuales o etiquetas de los productos, ¿no? El objeto de todo esto es facilitar que el ciclo de vida de los productos sea más sostenible, ¿no? Y que ayude a impulsar esta transición a la economía circular y sobre todo reducir los impactos ambientales, ¿no? Facilitar el ciclo de vida porque ya hemos visto que se pueden ir incorporando y la idea es que se vayan incorporando datos en las diferentes fases del ciclo de vida desde el punto de vista de los procesos de producción para que sean más sostenibles, orientados a conocer la eficiencia en el consumo de materiales y en otros recursos como energía, que ayude a crear valor en esos modelos de negocio circulares, ¿no? Derivados de las diferentes recirculaciones de componentes o materiales y, por supuesto, que ayude a consumidores o compradores a tomar decisiones más conscientes, ya que tenemos más información sobre todo de los impactos ambientales y de la sostenibilidad de un producto, ¿no? Pero también hay una cosa importante y es que se está planteando que el pasaporte digital de productos sea un requisito para la comercialización de productos en la Unión Europea. O sea que, de alguna manera, análogamente al mercado CE, pues de alguna manera cualquier producto que se quiera comercializar en Europa o se quiera importar, bueno, el objeto es que también se establezca el pasaporte digital de producto como un requisito para comercializar productos en Europa, ¿no? Bueno, hablábamos un poco de facilitar la economía circular, hablábamos antes de los tipos de datos que podemos llegar a tener en un pasaporte digital de producto, ¿no? Y esto está totalmente alineado en facilitar la transición a la economía circular porque nos va a ayudar a conocer la trazabilidad de los materiales y la procedencia de esos materiales que estamos utilizando en los diferentes componentes de los productos, nos va a facilitar el desarrollo de las diferentes recirculaciones al tener muchísima más información sobre desmontaje, instrucciones de reciclaje, instrucciones del disposal, y también nos va a dar información sobre impactos ambientales y emisiones en este caso, ¿no? O sea que es
digamos, una herramienta fundamental que va a facilitar la transición hacia esta economía circular, ¿no? Aparte de que la facilites, de alguna se derivan diferentes oportunidades que se pueden dar en diferentes empresas, ¿no? Que luego en los diferentes sectores, independientemente del papel que juegues dentro de una cadena de valor, ¿no? Que luego hablaremos un poco de las oportunidades, ¿vale? Vale, bueno, hemos contado un poco de dónde venimos, por qué estamos hablando del pasaporte digital, la importancia del pasaporte digital para facilitar o acelerar esta transición a la economía circular, y ahora vamos a ver un poco en qué punto estamos, ¿no? En cuál es el estado de la implementación de esto que llamamos pasaporte digital de producto. Vale. Bueno, estábamos hablando de que es un dispositivo de identificación, ¿no? Que irá añadido a los productos a la salida de sus fábricas, y la idea es que cada agente en la cadena de valor vaya incorporando los datos de los impactos ambientales, por ejemplo, que va provocando en las diferentes fases del ciclo de vida, ¿no? Hablábamos del transporte, la distribución, del uso, de la reparación, de todos los agentes de la parte de la gestión de los residuos al final de la vida útil, ¿no? Entonces, en esta propuesta de regulación de ecodiseño para productos sostenibles se definen unos requisitos generales, ¿vale? Que luego ya veremos cómo van a ir aterrizando a diferentes tipos de productos o categorías de productos, pero sí que se define que cada producto tenga un identificador único, ¿no? Y que esté presente físicamente en el producto, en su envase o en la documentación que acompaña al producto, ¿no? Algunas cosas más técnicas con qué tiene que cumplir ese identificador, ¿no? Bueno, hay una ISO relacionada con la tecnología de la información. Y otra cosa importante es que la información que se elabore tiene que tener un formato interoperable, ¿no? Y que sea accesible, ¿no? Legible por una máquina. Os daba antes el ejemplo de un móvil. El acceso al tipo de información que llevará ese pasaporte digital de producto, que antes os daba ejemplos de tipos de datos que podría llevar, se definirá en actos delegados o regulaciones específicas para diferentes categorías de producto, ¿vale? Y bueno, aquí ya veíamos antes que en el pasaporte digital de producto también se podrán incorporar, y en algunos casos será obligatorio, pues incorporar manuales de usuario, instrucciones, hablamos de instrucciones de reparación, de desmontaje, de reciclaje, y por supuesto todas las advertencias o información sobre seguridad que tenemos que cumplir de acuerdo a legislaciones específicas aplicables al producto. Entonces, esto desde el punto de vista de los requisitos generales que ya están definidos en esta propuesta de regulación de ecodiseño. Digo propuesta porque se publicó en 2022, hubo un proceso de consulta pública y digamos que se está a la espera de que esa propuesta acabe publicándose como una regulación, ¿no? Hubo un acuerdo político del Parlamento Europeo en diciembre del año pasado y bueno, se espera que esta propuesta de regulación pues, se convierta en regulación durante 2024. Aparte de requisitos generales y en esta propuesta que está definiendo un marco general, ¿no? De qué es el pasaporte digital y cuáles son los requisitos generales que tendría que cumplir, y diréis, ¿no? Vale, ¿y a mí qué, no? A mi producto, ¿cómo le va a afectar, no? Vale, está previsto que se vayan definiendo requisitos específicos para diferentes categorías de producto. Productos electrónica, construcción, edificación, bueno, plásticos y diferentes materiales. Entonces, estos requisitos de información de qué es lo que va a tener que contener el pasaporte digital de producto para cada tipo de producto, como decía antes, se va a ir definiendo en actos o normativas específicas para cada categoría de producto, ¿no? De momento no se ha definido ninguno. Ya veremos un poco el caso específico de las baterías eléctricas. De hecho, se esperaba que se definiera esta regulación específica en este acto delegado para las baterías ya, pero bueno, será en los próximos meses.
Para la definición de estos actos delegados está planteado grupos de, digamos, procesos de consulta pública, es decir, que no va a haber un acto delegado en abril para un producto específico, sino que hay un proceso de consulta pública y de alguna manera que tiene su plazo, ¿no? Y ese plazo son la definición de hojas de rutas, que se plantea que vayan a durar un periodo más o menos de 3 años, y en 2024 es cuando se quieren empezar a desarrollar esas hojas de ruta para cadenas de valor específicas. Hablábamos antes, cuando hablaba del Plan de Acción de Economía Circular, de las cadenas de valor clave identificadas, ¿no? Allá por 2020. Y, bueno, siguiendo un poco esa identificación de cadenas de valor prioritarias, se espera que durante 2024 se establezca una hoja de ruta para acabar definiendo esa normativa específica o acto delegado en cadenas de valor clave como los textiles, la construcción y la electrónica. Y también para productos intermedios o de alto impacto o materiales, ¿no? Que veíamos en la tabla en unas transparencias atrás de acero, cemento, productos químicos y demás. Eso es lo que se espera en 2024. De 2024 a 2027 está planteado que se desarrollen 18 normativas específicas o 18 nuevos actos delegados, y desde 28 a 2030 otros 12 nuevos actos delegados. El objetivo a medio largo plazo, que esto va muy rápido, es que se espera que se implemente, que la implementación sea obligatoria en la mayoría de productos en 2030, excepto en 7 categorías. Y estas categorías están relacionadas con la alimentación humana, alimentación animal, relacionada con el sector de la alimentación, ¿vale? En el resto de cadenas de valor que os podáis imaginar, ¿no? Bueno, algunas ya están identificadas y recogen muchas de las cosas que vemos, compramos o utilizamos. Bueno, de aquí a 2030 se irá definiendo esas hojas de ruta, ¿vale? Una cosa es que se define una hoja de ruta y otra cosa es cuándo va a ser obligatorio tener implementado esto, ¿vale? Ahora veremos un poco el caso de las baterías eléctricas. Aparte de todo esto, de alguna manera, desde el punto de vista de regulación, desde hace algunos años se han ido desarrollando algunas otras iniciativas desde la Unión Europea por sectores, ¿no? Que en directivas específicas para una categoría de productos, para un sector concreto, como productos de construcción o los textiles, pues hay o propuestas de reglamentos o estrategias que están en curso, ¿no? Y estas propuestas de reglamento o estrategias empiezan a plantear el desarrollo o la implementación de un pasaporte digital de producto, ¿vale? Aparte de las iniciativas de estrategias políticas públicas y regulación de la Unión Europea, también se han ido desarrollando iniciativas sectoriales para el desarrollo de pasaportes digitales voluntarios. Y hay diferentes iniciativas en el textil, en la construcción y en el automóvil, ¿vale? Luego veremos algún proyecto de referencia. Vale, bueno, hasta aquí un poco el estado de la implementación, ¿vale? De esa propuesta de marco general de la propuesta de regulación de ecodiseño, esos requisitos generales, un poco el planteamiento de esas hojas de ruta para desarrollar requisitos específicos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, se están generando muchísimas incertidumbres en la implementación del pasaporte digital de producto, ¿no? Desde el punto de vista del alcance, ¿no? ¿A qué grupos de producto va a aplicar? ¿A qué tamaño de empresa? ¿Hasta qué nivel de detalle hay que aplicar los pasaportes digitales? Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cómo se van a almacenar los datos? ¿Quién tiene que almacenar los datos? ¿Qué soportes se tienen que utilizar? Desde el punto de vista del acceso, ¿no? Y con todo el tema de la problemática de la protección de datos, cómo se debe permitir el acceso y quién puede acceder a los datos que yo puedo pinchar, ¿no? A través de ese código QR que decía antes. Y desde el punto de vista de la gestión de datos es, bueno, qué tipo de datos se van a incluir en ese pasaporte digital, de acuerdo a qué estándares, y desde el punto de vista de la gobernanza de esos datos, ¿no? Es quién recopila y actualiza los datos y cómo se verifican estos datos, ¿no? Bueno, en las próximas transparencias vamos a ir viendo un poco el estado de la incertidumbre en estas 3 partes para que veáis un poco en qué estado estamos, ¿no? Más allá de que
hay definidas unas hojas de ruta o unos planes de aquí al 2030, ¿vale? Vale. Desde el punto de vista del alcance, ¿no? En tamaño de empresa diréis, bueno, ¿y esto me va a aplicar a mí, que soy una pyme, una micropyme, o solo va a aplicar a las grandes, o cómo va a ser esto, ¿no? Bueno, de momento no hay datos específicos desde la Comisión Europea que diga que vaya a haber grados de implementación diferentes dependiendo del tamaño de la empresa, pero sí que, bueno, digamos que hay algunas medidas orientadas a reducir un poco la carga regulatoria para pymes, ¿no? Pero la propuesta de la Unión Europea es que esto se vaya implementando en todas las empresas, ¿no? Habría opciones, como se ha hecho en otras directivas, de que primero se implemente en grandes corporaciones y después en pymes, o incluso que solo algunas regulaciones solo aplican a grandes corporaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la taxonomía de finanzas sostenibles, pues de momento, pues solo aplica a grandes corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, todavía no está claro, pero sí que la idea es que se vaya implementando para que lo tengan que cumplir todas las empresas. Nivel de aplicación, ¿hasta qué nivel deberían aplicarse los pasaportes digitales de producto, ¿no? Y os podéis preguntar, ¿y esto es para cada unidad de producto que sale de la fábrica, para un modelo de producto concreto, para una partida, etcétera, etcétera? Bueno, en este caso todavía no se ha especificado hasta qué nivel de detalle se tiene que llegar, es decir, si tenemos que tener un pasaporte digital de cada pieza individual que salga de mi fábrica, ¿no? Con un identificador único, o si, digamos, este pasaporte digital tiene que ser para una partida, ¿no? Pues dentro de una fábrica tengo dos líneas de producción de productos diferentes y puedo tener pues un pasaporte digital para una línea y otro pasaporte digital para otra, ¿no? O para un modelo de producto, ¿no? Imaginaos un modelo de producto que estoy fabricando en 6 fábricas diferentes, ¿no? Vale, entonces, de momento no hay una propuesta de la Unión Europea hacia esto y de alguna manera hay indefinición, ¿no? Y todo esto se irá definiendo en cada categoría de producto que comentaba antes y dependerá un poco de la complejidad de la cadena de valor y de la importancia de los impactos ambientales sobre todo y de los respectivos productos y de la capacidad de influir en esa transición de la economía hacia la economía circular de diferentes tipos de productos. Vale. Ya hemos visto un poco la incertidumbre respecto al alcance, ¿no? Respecto a la gestión de datos, ¿no? Pues, bueno, la idea es que haya una recopilación, almacenaje y acceso a los datos del pasaporte digital a lo largo de toda la cadena de valor, ¿eh? No solo el fabricante. Hablábamos antes de diferentes fases, ¿vale? Entonces, en este caso, respecto a la tecnología, ¿no? La duda que surge es cómo se deben almacenar los datos y quién los debe almacenar, ¿no? La Unión Europea en este ámbito sí que está trabajando en desarrollar un registro estandarizado de los pasaportes digitales de producto, ¿no? Para que tengamos un punto común. Pero, bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Y, de hecho, empieza a haber proyectos y referencias que ayudan a diferentes empresas de diferentes sectores a que lo gestionen, ¿no? A través de plataformas específicas o otras alternativas, de otra duda es todos estos datos si se van a estar almacenados de manera centralizada en la nube o se va de alguna manera gestionar con un almacenamiento descentralizado a través de tecnologías como el blockchain, ¿no? Entonces, de momento, parece ser que la propuesta de la Unión Europea es que, digamos, los sectores, asociaciones y empresas que puedan gestionar sus soluciones, pero bueno, sí que también están trabajando en un registro estandarizado, ¿no? Aquí hay bastante incertidumbre, sobre todo para los que les tocan de manera más temprana, que son en la parte de baterías eléctricas, ¿no? Respecto a qué soporte de datos se deben utilizar, ¿no? Yo os ponía el ejemplo de un móvil y un código QR, pero tampoco está claro si tiene que ser un código QR, un código de barras, un RFID, un tag de Bluetooth, eso tampoco está claro, ¿vale? Y la idea es que el listado o los tipos de soporte que se puedan utilizar también se especificarán
para categoría de productos, ¿no? Obviamente tendrán que cumplir con las normativas internacionales relacionadas de tecnología de información que hablábamos antes, pero bueno, tampoco está definido completamente qué tipo de soporte va a tener que ser necesario y dependerá de cada categoría de producto. Otra cosa importante, ¿quién puede acceder a los datos que vamos a ir almacenando en esas bases de datos o en a través de ese identificador, ¿no? Lo que sí que está claro es que diferentes grupos de interés van a tener diferentes accesos a tipos de datos, ¿no? En principio, sí que se está diferenciando en un acceso público y luego un acceso de específicos grupos de interés en función de su posición en la cadena de valor y luego veremos un poco cómo se está planteando en el caso de las baterías eléctricas para que podáis ver un poco el ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión de datos bueno, antes os ponía un ejemplo de tipos de datos que potencialmente podrían incluirse, pero tampoco está claro desde el punto de vista de regulación qué datos se van a tener que incluir, ¿no? Y con qué grado de estandarización. Un poco el mismo enfoque. Se irán definiendo en las diferentes categorías de producto a través de estos actos delegados o normativas específicas, ¿vale? Y bueno, esa es un poco la propuesta y lo que se va a ir definiendo, ¿no? A pesar de que hay unos reglamentos generales marcados en la propuesta en la regulación de ecodiseño, pero la idea es que se vayan definiendo en cada categoría de producto porque en algunos casos pues habrá particularidades que será necesario medir y en otros igual menos, ¿no? Y luego respecto a cómo se verifican los datos, bueno, no hay una propuesta de la Unión Europea todavía, pero bueno, sí que de alguna manera los datos que tengamos que incluir o acceder a ellos tendrán que estar definidos de acuerdo a estándares internacionales y tendremos que tener una verificación, ¿no? Que tampoco está claro a nivel general cómo va a tener que ser, ¿no? Pero bueno, no puede ser que yo en mi producto haga un cálculo de huella de carbono por mi cuenta y que no haya una referencia estándar que permita comparar diferentes productos, ¿no? Respecto a los tipos de datos, bueno, se propone una larga lista de datos, ¿no? Así en general, pero luego, como veis aquí, de una propuesta de tipos de datos a una categoría de producto específica, como el tema de las baterías eléctricas. Aquí cambiamos el nombre, en vez de pasaporte digital le llamamos pasaporte de la batería. Pues bueno, aquí hablamos de durabilidad, de fiabilidad, de la facilidad de reparación, mantenimiento, facilidad del reciclaje, utilización de sustancias peligrosas, consumo de recursos que hablaba antes, contenido de materiales reciclados, bueno, diferentes tipos de datos relativas a facilitar esa gestión al final de la vida útil de los productos, sobre los materiales y también sobre impactos ambientales o huellas de carbono, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, esto se irá definiendo en las categorías de producto específicas, ¿vale? A modo de ejemplo, esos datos que tenemos que incluir en el pasaporte digital, aparte de que tengan que estar verificados los cálculos, por ejemplo, de una huella de carbono, esos datos tienen que estar definidos para que todo el mundo entienda lo mismo de acuerdo a estándares internacionales, ¿vale? Bueno, esto es simplemente un ejemplo, pero si tenemos que poner un dato sobre la reciclabilidad de un plástico, pues tiene que estar definido exactamente qué es reciclabilidad y qué se entiende por reciclabilidad, ¿no? Luego vendrá el siguiente paso de verificar esos datos, ¿no? Y luego, por ver un poco, de alguna manera, el precedente, ¿no? Que es el primer grupo de productos a los cuales se está implementando ya, bueno, no se está implementando ya, pero ya se menciona que se implemente en un horizonte concreto el pasaporte digital del producto, es las pilas y baterías, ¿no? Ahí, en esta directiva de julio del año pasado, ya se define una fecha a partir de la cual
se tiene que disponer de un pasaporte digital de producto, ¿no? Cada batería tendrá su pasaporte digital de producto, se accede mediante un identificador impreso, grabado en superficie, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya se están empezando a plantear fechas. Aquí se empieza a definir, hablábamos antes de quién puede acceder a qué, y se empieza a definir desde el punto de vista de un acceso público a los datos, qué tipo de datos van a estar accesibles de manera pública, ¿no? Como la composición de la pila o la batería, incluyendo las materias primas fundamentales, información sobre la huella de carbono, vida útil prevista de la pila o batería, expresada en ciclos, y bueno, y temas de eficiencia energética, ¿no? Nos vamos a meter en detalles de datos de las baterías, pero bueno, esta es un poco la información principal que estaría accesible de manera pública, ¿no? Y luego hay otra información que será restringida, solo accesible a operadores económicos acreditados, ¿no? Pues fabricantes, operadores de segundas vidas, recicladores acreditados y obviamente la propia Comisión Europea, ¿no? Y aquí damos un saltito en el detalle de los datos y aquí se podrá acceder a una composición más detallada, ¿no? Incluidos los materiales empleados dentro de los módulos de las baterías, ¿no? Cátodo, ánodo, electrolito, etc. Número de partes de cada componente, fuentes para obtener piezas de recambio, información sobre, decía antes, de la gestión del fin de vida de los residuos de esa batería, ¿no? Entonces, aquí queda claro un poco y se define en este acto delegado una directiva específica, ¿no? De información de acceso público e información restringida, ¿vale? Y ahora mismo, en el estado actual, en la implementación de esta directiva, bueno, fundamentalmente el Battery Passport, es que se está a la espera de ese reglamento delegado que defina, digamos, más las cosas más de detalle de cómo se va a implementar ese pasaporte digital de producto, ¿no? Porque ahora, de alguna manera, se ha definido que la implementación del pasaporte digital de producto tenga que estar para febrero del 2027, ¿no? Sí que parece claro que la tecnología que se va a utilizar para, digamos, compartir la información y permitir el acceso va a ser blockchain, pero sigue habiendo incertidumbres muy relevantes entre la interoperabilidad entre diferentes passports, ¿no? Hay diferentes herramientas o iniciativas que están facilitando la generación de estos pasaportes digitales de las baterías, de estos battery passport, pero no está muy claro cómo se van a comunicar, ¿no? Y tampoco está muy claro cómo se van a verificar todos esos datos que se incluyan en el pasaporte digital, ¿no? O sea que estamos viendo que es el precedente del Battery Passport, ¿no? La primera categoría de productos donde se está trabajando por implementar en detalle todo esto, pero estamos viendo los plazos que se están manejando y las incertidumbres que todavía existen, ¿no? A pesar de que hay muchas iniciativas y proyectos de investigación y iniciativas privadas que ofrecen soluciones para ir generando, recopilando datos y permitir el acceso, ¿no? Vale, con todo esto, y bueno, ya vamos llegando un poco a la última parte, ¿qué oportunidades se generan, ¿no? Para las empresas, ¿no? Bueno, esto digamos que nos da un soporte para mostrar las buenas prácticas que mi empresa está llevando a cabo para reducir los impactos ambientales en el producto, ¿no? A lo largo del ciclo de vida, ¿no? Al final, la información va a ir con el producto, ¿no? En cualquier punto de la cadena de valor de ese producto, cualquier persona, digamos, los agentes acreditados pues tendrán más información, pero el público también va a tener cierta, bueno, va a tener acceso a la información, ¿no? No te vas a tener que meter en una página web a ver esta empresa qué hace y tal, ¿no? Luego, esto nos ayuda a fundamentar, ¿no? Esos claims o mensajes de sostenibilidad que damos a nivel de organización o empresas con unas evidencias, ¿no? Esta información está en el producto, está verificada, está de acuerdo a los estándares y bueno, y eso va a ayudar a que el valor percibido del producto pues, sea mayor, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bueno, aparte de mejorar la satisfacción del cliente que esté buscando comprar o adquirir productos o componentes más sostenibles, pues bueno, esto también nos va a ayudar en simplificar un poco el compliance de acuerdo a las regulaciones y el reporting, ¿no? Otra oportunidad que se da desde ya es, vale, esto va a obligar a adaptar muchos procesos internos en muchas empresas, ¿no? Desde el diseño, la fabricación. Tenemos que empezar a plantearnos qué tipo de indicadores tenemos que empezar a medir en nuestros procesos, sobre todo de fabricación, pero también de
en el diseño, ¿no? Sobre el consumo de recursos, agua, energía, generación de residuos, indicadores de impactos ambientales, cómo tenemos que empezar a calcular ciertos impactos ambientales que al final los tendremos que volcar a este pasaporte digital y tendrás que estar verificados. Y, por supuesto, empezar a pensar cuando nos toque, ¿no? En que todos estos cálculos de huellas de carbono, impactos ambientales, pues van a tener que estar certificados seguramente, es porque alguien, una entidad tercera, va a tener que verificar esos datos que estoy incluyendo allí. Desde el punto de vista de la digitalización de los procesos, ¿no? Que aparte de esta transición hacia la economía circular, bueno, va acompañada de otra transición, la digitalización, ¿no? Sí que nos abre oportunidades relacionadas en la digitalización de los procesos internos, sobre todo en el diseño y desarrollo de productos, ¿no? Tenemos que, más allá de calcular de manera contable cuando ya estamos fabricando un producto en serie, bueno, vamos a ver qué impactos ambientales tiene este producto, incorporar herramientas, metodologías y técnicas para que nuestros modelos de diseño de productos vayan incorporando estos cálculos de impactos ambientales, ¿no? Porque eso nos va a permitir tomar decisiones a la hora de diseño mucho antes de empezar la industrialización de productos, ¿no? Y bueno, pues el tema de los gemelos digitales que incluyan indicadores de consumo de recursos e impactos ambientales que permita la simulación de diferentes alternativas, bueno, es otra oportunidad que se abre, ¿no? Para ir incorporando a nuestros procesos de diseño y desarrollo de productos y tecnología. Desde el punto de vista de la fabricación, muchos software que se están implementando ahora, o bueno, en algunas industrias y cadenas de valor desde hace bastantes años para mejorar la eficiencia de los procesos, ¿no? Los Manufacturing Execution Systems, los diferentes softwares, tienen que ir incluyendo una capa de sostenibilidad que nos ayude a tener datos más allá de la eficiencia de una máquina o una operación dentro de un proceso, a que nos ayude a dar indicadores de consumos de recursos, de generación de residuos, de impactos ambientales, que nos facilite luego obtener esos datos que nos va a pedir las legislaciones para implementar estos pasaportes digitales de producto. Y en la fase de uso, digamos, todo lo que se está desarrollando desde el punto de vista del Internet de las cosas, bueno, desde nuestro punto de vista se abre una oportunidad bastante interesante en el sentido de empezar a implementar estas técnicas en las fases de uso de los diferentes productos para conocer las prestaciones, fallos prematuros, implementar técnicas de mantenimiento predictivo que nos ayude a extender la vida de productos y sobre todo a correlar los modelos de diseño que tenemos, ¿no? Para el diseño de productos y optimizar esos modelos de diseño, ¿no? Al final, en la fase de uso, tal y como se está planteando, también se va a tener que incorporar, parece ser, informaciones de pasaporte digital de producto, y en la medida de que tengamos tecnologías y metodologías que nos ayuden a conocer esa información, pues bueno, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y además que nos va a ayudar a optimizar nuestros procesos de diseño, desarrollo y fabricación de productos. Bueno, aquí tenéis bueno, otra parte de oportunidades o beneficios que nos pueden dar dependiendo de qué grupo de interés eres, ¿no? Si eres un productor de materias primas, si eres un diseñador, fabricante, bueno, de las oportunidades que nos puede dar a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues a la hora de la producción sostenible, pues decisiones sobre los consumos de energía, la procedencia de la energía, emisiones, incluso dónde pongo una fábrica, bueno, diferentes oportunidades o beneficios que te puede dar tener acceso a toda esta información, ¿no? Y bueno, al final, que ya nos quedan 3 minutitos, aquí tenéis algunos proyectos y referencias de iniciativas que se están llevando a cabo, ¿vale? En el tema de las baterías, obviamente, que es la parte más avanzada, bueno, existe una iniciativa que se llama Open Battery Passport, que es un registro digital basado en blockchain de una batería y que permite a diferentes grupos de interés a lo largo de la cadena de valor, pues tomar decisiones más informadas sobre la trazabilidad, transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, si entráis en la web, también tenéis un poco un listado de cuáles son los pasos más en detalle de la implementación del pasaporte digital y, bueno, que veáis que ya hay plataformas que están ayudando en el caso de las baterías a recopilar la información, a registrarla y a acceder a cierta información, ¿no? Incluso
a que puedas comparar diferentes módulos o conceptos de batería. En el sector de la automoción, bueno, esta es una iniciativa que se ha desarrollado en Alemania. Es una iniciativa colaborativa centrada en la creación de un estándar, ¿no?, de intercambio de datos digitales, ¿no? Aquí se empieza a trabajar en cómo los diferentes agentes de la cadena de valor pues, puedan ir intercambiando datos, ir recopilando, subiendo e intercambiando y accediendo a datos a lo largo de toda la cadena de suministro de la automoción, ¿no? En el tema del mobiliario, bueno, pues hay una universidad en Suecia que está trabajando por desarrollar e implementar un pasaporte digital de producto para la industria del mobiliario, ¿no? Del mueble, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que empezó en 2023 y termina en 2025, ¿no? Y en la construcción, bueno, se está trabajando en libros digitales del edificio, ¿no? A modo de repositorio. O sea, no es un pasaporte digital, pero bueno, está alineado un poco a todo esto que estamos contando, ¿no? Y a medida que esa propuesta de regulación para la comercialización de productos de construcción se vaya implementando, bueno, pues esto o bien incorporará temas de pasaporte digital o se irá creando alguno específico o algunas plataformas, ¿no? Pero para que veáis que, bueno, y esto era un simple recopilatorio de algunos proyectos o referencias que puedes encontrar, pero que hay en diferentes sectores y obviamente el más avanzado que podríamos tomar como ejemplo sería las baterías, ¿no? Otra plataforma blockchain que proporciona pasaportes de productos digitales, como el Circularise. Bueno, aquí podéis encontrar más información y está orientado a cadenas de suministro industriales en general. Y bueno, ya un poco para cerrar, un poco las conclusiones. Bueno, ya hemos visto un poco por qué estamos hablando del pasaporte digital, ¿no? Por qué está en la normativa, ¿no? Viene del Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción de Economía Circular, la propuesta de regulación de ecodiseño de productos sostenibles. Es una iniciativa regulatoria pionera, ¿no? Cuyo objetivo fundamental es facilitar un poco esta transición a la economía circular y que los ciclos de vida de los productos sean más sostenibles en todas sus fases, con el objetivo final de reducir los impactos ambientales y fomentar un poco estas recirculaciones y esta transición a la economía circular, ¿no? Hemos visto el estado de la implementación y todas las incertidumbres que tenemos ahora abiertas sobre el alcance, ¿no? Tamaño de empresa, hasta qué nivel de detalle tenemos que llegar, tecnologías para la implementación, qué tipo de soportes, qué tipo de datos, quién tiene que incluir los datos, cómo se van a gestionar, el acceso a los datos. Bueno, un poco para que veáis un poco todas las incertidumbres que hay en estas áreas, ¿no? El Battery Passport como precedente, que es la primera categoría de producto afectada por esto, y ya veis que incluso, aunque sea la primera categoría de producto, estamos hablando de fechas de implementación de aquí a 3-4 años, y que en 2024 se empezarán a definir hojas de ruta para cadenas de valor prioritarias, y bueno, estamos hablando de textiles, de construcción, y veremos si se aplican a esos productos intermedios que veíamos antes, ¿no? El objetivo final es que se espera que la implementación obligatoria en la mayoría de productos sea en 2030, excepto 7 categorías de producto, como hablábamos antes, que están relacionados con la alimentación. Y, bueno, que tenemos tiempo, pero que tenemos la oportunidad de ir adaptando nuestras empresas y nuestros procesos internos a todo lo que vaya llegando, ¿no? Y sobre todo estar atentos y vigilar el aterrizaje de los requisitos para la categoría de producto que nos afecte, ¿no? Y bueno, esto era un poco todo. Nos hemos pasado 2 minutitos, perdón. Bueno, antes Rebeca comentaba un poco si queréis estar más, digamos, al corriente de las iniciativas de Navarra Circular, sobre todo anunciar un poco que el próximo martes hay un foro, sobre todo de encuentros que va a versar sobre el pasaporte digital de producto. Y bueno, y que podéis seguir un poco las redes sociales y que este webinar está subido en el canal de YouTube de Navarra Circular. Y bueno, por mi parte nada más, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, a vuestra disposición. Tenemos 3 minutos para dudas, comentarios, preguntas.
El link para el foro, sí, ahora os lo ponemos en el chat, ¿vale? Vale, ya lo han puesto, Rebeca. Creo que lo ha puesto Ignacio. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Bueno, espero que esté todo claro o no. Supongo que hay muchas dudas, todas las del mundo, con esto que es así como muy novedoso. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, bueno, ya os hemos dejado ahí el link y bueno, en los próximos días os pasaremos el link a este webinar, que lo subiremos al canal de YouTube de Navarra Circular, ¿vale? Cualquier duda que tengáis os podéis escribir aquí a noticias@navarracircular.es, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención, a todos y a todas que habéis atendido y nada, un saludo y feliz viernes, buen fin de semana.